Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, estamos charlando de lo que nos pasa. Cada semana nos pasan más cosas, nos pasan más complicaciones, nos pasan más hechos buenos y malos, por supuesto. Esta semana volví a escuchar a la señora Eve de Bonafini insultar a medio mundo, a todo el mundo. Insultó al presidente de la Corte Suprema, al presidente, no le queda a nadie. Yo pienso que en algún momento algún fiscal del país debería decirle a la señora Eve de Bonafini como que está incitando a la violencia. Me parece, porque si analizamos otros problemitas y hacemos un mundo de eso, deberíamos ver cómo permanentemente fogonean la violencia hacia el gobierno. Lo de la Corte no es nuevo, ya ha dicho de cualquier barbaridad de la Corte y la Corte tampoco reacciona. Me preocupa, por supuesto, y creo que a todos los argentinos nos debería preocupar. Por otro lado, estamos desarrollando un tremendo congreso empresarial en la ciudad de Buenos Aires, un mini Davos del comercio, ya que el presidente lo tuvo en el exterior con respecto al Grupo de los 20 y al Business 20. Bueno, ahora tenemos acá un montón de empresarios del mundo multisectorial como para ver cuánto quieren invertir en Argentina y qué sabrosa es Argentina para invertir. Y yo diría confiable, y yo diría segura, y yo diría judicialmente sana. Hay un montón de elementos que no podemos analizar y que a veces nos cuesta vender Argentina. Nos cuesta vender Argentina. Eso nos está pasando a los argentinos, que también nos cuesta pensar lo que está pasando de un gobierno que tras 12 años hizo todo lo inimaginable. Por suerte, una vez un juez despertó, el juez Ercolini, y citó a Cristina por corrupción al involucrarla en un plan sistemático de adjudicación irregular de obras, precios y contratistas. Está mezclando todo. Está Cristina, está Devido, está López, está Fatala, están 14 personas más. Por otro lado, el vicepresidente de la República, que tiene un montón de causas, desde un autito que fraguó los papeles hasta la imprenta de los billetes, también va a ir a juicio oral. Entonces yo me planteo que en este momento muchos kirchneristas están insultando al gobierno, diciendo que robaron más que ellos, que vienen de estafas, que vienen de importaciones truchas, de un montón de cosas que culpan a Macri. ¿Por qué no analizamos cómo están ellos con respecto a sus funcionarios a lo largo de los tiempos? Para más, vamos a tener un programa que vamos a tener absolutamente de todo, por lo tanto, señora, señor, quédese cómodo en su casa, vamos a hablar de industria, vamos a hablar de qué pasa en el Congreso, vamos a hablar de política, vamos a hablar fundamentalmente también de economía y de este índice bajito que tenemos en el mes de agosto los argentinos, qué nos significa, y por supuesto vamos a terminar como todos los programas con el doctor Peña hablando de una pequeña reforma dentro de las leyes, buena o mala lo sabremos, y de algunas otras cosas más que están pasando dentro de la AFIP. Señor director, por favor, auspicios y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com.
Bueno, primer bloque del programa y le dije, vamos a estar hablando de industria, de las cámaras de diputados, de senadores, lo que hace, usted lo conoce, pero de toda la vida, de la UIA. Hoy es diputado por el Frente Renovadores, Ignacio de Mendiguren. José Ignacio de Mendiguren, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muy bien. Obviamente hubo una controversia muy fuerte entre lo que dijo Massa, que dice el presidente que dijo Massa, y lo que el presidente contestó. Y vos sos uno de los referentes más importantes dentro de la industria de Massa y dentro de la Cámara de Diputados. Así es. Danos la lectura de ustedes con respecto a, primero, el enojo del presidente y después, ¿qué es lo que querían decir? Porque no es cerrar la importación o competir con el aforo igual. Exactamente. A ver, sí, yo soy presidente de la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados. Habíamos el jueves pasado recibido precisamente con todos los otros, la Comisión de Laboral, la Comisión de Economía y la nuestra. Recibimos lo que para mí el gobierno tendría que hacer ya, y no lo ha hecho, que es el Consejo Económico y Social. Juntar a los trabajadores, juntar a los empresarios, juntar a la política con mayúscula, y eso fue lo que hicimos. Vino el secretario el famoso pacto social que se habló y no se hizo. Vino lo hiciste vos. Sí, pero con una gran voluntad política, claro, de todo el Congreso. El Congreso está funcionando muy bien. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Por qué el gobierno no lo lee? Fíjate, vino la CGT, mandó su secretario de Industria, Rodolfo Daer, además de estar Héctor, que es el secretario adjunto. Vinieron el secretariado general de la UOM, caló con todo su secretariado, todos los sectores de la industria, ADIM, RAFAC, los autopartistas, todos, y más de 40 legisladores, de todos los espacios políticos. Estuvo Cambiemos, estuvo Libres del Sur, estuvo el PJ, estuvo el Frente para la Victoria, estuvo el Frente Renovador con su Alianza UNA. Y hubo 3 horas de intercambio extraordinario. Hasta caló, entendiendo junto con los empresarios la problemática del empleo, los empresarios comprometiéndose a un esfuerzo para no despedir y las suspensiones. Y después lo terminamos plasmando en un documento que firmó, por supuesto, también el oficialismo. Firmaron todos. Por supuesto que yo allí invité a La Pina, a Mario Negri, a Emilio Monzó, a los radicales que también estaban allí presentes, Eduardo Amadeo, que todos compartieron. Hicimos ese documento. Ese para mí es el camino que Argentina quiere ver. Ahora fíjate, el día sábado, en un programa de televisión, sale el Ejecutivo, Cabrera, nos trata de ignorantes, nos trata de malintencionados, una Argentina que yo creo que había quedado atrás. Entonces yo digo, ¿cuál es la Argentina que en este foro de inversores tenemos que mostrar? Ese donde hay una oposición responsable, que habiendo un gobierno que no tiene las mayorías, le aprueba las leyes que necesita, que es capaz de convocar al diálogo, ¿esa foto o los inversores quieren ver la foto de que donde un ministro de la producción agrede al presidente de la Comisión de Industria? Entonces yo creo, ¿por qué te digo? Nosotros el Consejo Económico y Social lo defiendo siempre, tengo un proyecto presentado, pero fíjate un tema de inversiones. Un día estamos en España, fuimos a la CGT, nosotros, nos entrevistamos con el Consejo Económico y Social de España y después hicimos una visita junto a las empresas. Estuvimos con Toyota en Barcelona y cuando le preguntamos a Toyota por qué había decidido invertir en Barcelona, no en la Unión Europea, dijo, porque uno de los activos más grandes que tiene España es mostrar esa racionalidad en la relación entre entre trabajadores y empresarios. Eso pasa a ser el activo de un país. Claro. Así lo tiene que ver. Por ejemplo, hoy para mí hubiera sido extraordinario que en este foro se haya mostrado una oposición, porque no te quepa duda que un inversor, además de mirar los números que un gobierno le muestra, mira cómo es el clima político, mira cuál es el clima social. Nadie invierte en un país socialmente o políticamente no sustentable. Entonces, fíjate, el presidente lo invitó a Sergio Massa para que lo acompañe a Davos. No dudó, no vio el costo político, lo acompañó. Y ahora vienen los de Davos acá y no lo invitan. Entonces me parece que estamos como en dos Argentinas. Una riña política innecesaria. Pequeña, porque te puedo imaginar, todos los inversores quieren verlo y lo van a ver igual. Obviamente. Es uno de los líderes. Pues, entonces, síntesis. Yo creo que hay una Argentina que están haciendo nueva. Yo creo que hay diputados en la Cámara donde a mí me toca muy capaces, jóvenes,
que por supuesto discuten desde su espacio, pero construyeron. Esa es la Argentina que creo la gente le está pidiendo a la política. La gente le está pidiendo a la política que nos tratemos como adversarios, que nos queremos, que nos respetamos. No, que tiremos todos hacia adelante porque es la única forma. Y no como enemigos que se quieren No, destruir. para nada. Entonces por eso estuve molesto con las declaraciones del ministro, creo que fueron desafortunadas. Y vamos al proyecto. ¿Qué pasó concretamente? El industrial argentino no es un industrial alemán o francés que no vivió determinadas cosas. Cuando uno gobierna a alguien, tiene que conocer a quien gobierna. Entonces tiene que saber que esos industriales han pasado todas las vicisitudes del mundo que ningún alemán ni italiano le ha pasado. Cambios de regla de juego permanentes. Entonces él tiene sensibilidad. Costos impositivos. Impositivos internos. Costos sociales. Entonces tiene que hablarle a ese empresario que hoy lo necesitamos, no cargarle las culpas que no tiene. Por ejemplo, vimos estos días que cuando en el Valle de Río Negro no se podía levantar la fruta y le regalaron en Plaza de Mayo, simultáneamente estamos importando peras de Chile. Sí, no importa sí, cuántas sí, peras o cuántas sí. manzanas, lo que importa Es la que el lectura, gobierno es la lectura. tiene que entender, a ver qué pasa acá. ¿Son tan malos los productores del Valle de Río Negro con la tierra más fértil del mundo? No, algo pasa. Entonces cuando uno lo analiza, ¿qué se da cuenta? Que la culpa no es del productor, es de la macroeconomía. La culpa es de la presión tributaria, claro. La culpa es del flete, la culpa es de la seguridad. Bueno, la infraestructura que no tiene. Bueno, es un país con infraestructura puntualmente, a ese productor de manzana de Chile, llevar la manzana al puerto le costaba el 30% de lo que le costaba el de Río Negro para ponerla en el puerto. La presión tributaria que tiene es el doble, la tasa de interés que paga es el doble. Entonces, cuando uno ve este problema, tiene que acercarse a ese productor y decirle, sé que te pasa esto, no lo vamos a resolver de golpe, pero seguí trabajando, no te fundas. Yo sé que esa responsabilidad es mía, no es responsabilidad del productor arreglar la macroeconomía. Claro. Entonces, ahí se entiende que vamos a animar a ese tipo que siga produciendo. Ahora, si lo que le digo es, mira, son poquitas las manzanas que entraron, lo que estoy diciendo es que no entendí nada de lo que pasa. Lo mismo le quisimos... Es un error político grave. Y de señales, porque hay que conocer a ese productor. Por ejemplo, un tema más puntual son los pollos y los cerdos. Ha sido un sector que indudablemente ha sido competitivo en la Argentina. En los últimos años creció hasta las exportaciones de 600 millones de dólares. ¿Qué le pasó? ¿De golpe no saben producir más? No. Vos de golpe le aumentaste el 30% los costos en dólares. Porque entre que le sacaste claro. La retención al maíz, los fletes. Entonces, ¿qué pasó? Entró a entrar, cuadruplicaste las importaciones de pollo de Dinamarca, de Brasil, la importación de cerdos. ¿Qué imagen recibe ese productor? Que en vez de sentarte con él, no importa cuánto entró, como el tambero. y hacer lo mismo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo vamos a dejar de producir pollo? Porque ese productor, que ya vio cómo lo destrozaron años atrás, y que la Argentina, teniendo el maíz, importaba los cerdos y los pollos, ¿sabes qué dice? Esta ya la vi. Sí. Entonces, ¿qué hace? Deja de invertir mañana. No importa cuánto entró. Entonces, ¿cuál es el resultado del gobierno? Entró poquito. No entendiste el mensaje. Es más, no, fíjate que ayer... Es un error similar al que pasó con las tarifas. Correcto. Impericia técnica. Es no conocer el quantum de la macro y definirlo así, y después cuando empezó a remontar el barrilete. Entonces, y además, equivocarte en cuanto, para mí, desde lo político, a una oposición constructiva que te apoya, no podés agredirla libremente cuando te está apoyando. Pelearse. Vos fíjate que ayer, en la inauguración del Davos, Mini Davos, el presidente hizo un discurso muy fuerte ante los inversores, donde dijo, solamente la mayor importación que hubo fue el 2% sobre la producción. A la tarde salió chequeado.com y les desmintió, dijo, falso, acá están todos los datos del propio INDEC. Entonces, es serio, hay que serenarnos. Hay una oposición que quiere ayudar. En mi caso fui el primer ministro de la producción del país, fui 2 veces presidente de la Unión Industrial Argentina, conozco a nuestros productores, hay que alentarlos y hay que decirles la verdad. Hoy no te lo puedo corregir porque esto que heredamos fue muy malo. Sí, creo que
Y la misma sociedad necesita esa verdad. Claro. Verdad que todavía no se dijo en su quantum, porque la vamos asimilando en cuotas. Pero vos no Siempre te es cabe peor, duda. siempre es peor. Claro, pero vos ¿cómo salís de una situación compleja? Cuando volvés a crecer. Y para volver a crecer, las grandes inversiones son importantes, pero demoran. Y además no generan empleo. Y por empleo en cantidad. Sí, sí, y hablamos por de lo empleo general en se radican en los centros urbanos. La pyme lo que a vos te hace, enseguida genera empleo y lo distribuye por todo el país. Entonces, las señales hoy son muy importantes. Por ejemplo, todos vimos en la Argentina, cuando un industrial, un productor agropecuario vemos, por nuestra historia, que lo que se hace es levantar la restricción al ingreso de capitales, subir la tasa de interés y planchar el tipo de cambio. Ya la conocimos. Se llamó la bicicleta financiera. Y cuando esto se instaló, nos fundimos los dos, el campo y la industria. Claro. Entonces yo digo, ¿el gobierno va a instalar esto? No, él mismo dice que no. Entonces expliquemos. Esto vino por una circunstancia, pero la tendencia... Temporalmente. La tendencia, ¿no es cierto? Eso es todo lo que pedimos y queremos colaborar de la oposición. Ahora, ¿nos merecemos esto? No. ¿La ley PYME alcanzó o no sirve en su quantum? Fue un primer gran paso. ¿Y sabes de dónde lo veo yo como gran paso? Porque fueron las dos leyes que tuvieron que ver con economía real. La ley PYME y la ley de autopartes. Y fíjate qué interesante, para que el gobierno lea esto. Esa ley, de la cual la PYME la inicié yo, Sí, sí. salió con el consenso de los trabajadores, de las pymes y además de la política. Mira qué interesante, cuando estábamos sancionando la ley de autopartes, siempre lo digo a veces, pero soy reiterativo para que nos dé aliento. Afuera había una movilización de 25.000 trabajadores del ESMATA y de la UOM apoyando al Congreso en la legislación que estaba sacando. Sí, importantísimo. Entonces, este es el ejemplo que vos tenés que hacer. Por eso me voy a volver loco, afónico, a decirle al gobierno que no le tenga miedo a llamar ese diálogo económico y social. Hay una dirigencia gremial que se acaba de unir, que es responsable, pero lo que hay que explicarle en una mesa, cuál es el plan antiinflacionario de verdad. Para Sí, que él claro. también, ¿Cuál es el objetivo y cómo llegar? y para que él tenga confianza. ¿Para qué? Para que juntos, trabajadores y empresarios, creamos en el plan, le saquemos la expectativa inflacionaria Sí, si no que generas tiene mucho que expectativas ver, y pujas. y ahí podemos ir sabiendo que va una inflación a la baja, a trabajar para el poder adquisitivo del salario. Porque lo que todos queremos defender no es el salario nominal. ¿De qué te sirve salario tener más real. plata en el bolsillo si vos compras menos cosas? Y para que el salario real sea el que va a mejorar, porque si no nos quedamos sin mercado. Sí, sí, claro, claro. Sí, es el único que tenemos. Frondizi que decía, Y chico. nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Claro. Entonces esto que es tan simple, ¿por qué no nos puede convocar el gobierno a una instancia superador, no a discutir salarios? ¿Y vos pensás que el no escuchar de este gobierno, ¿por qué nace? Lo mismo pasó, por ejemplo, ustedes no votaron la ley antidespido, pero el gobierno después la veta. Sí. ¿Por qué no existe el diálogo que debería existir con los empresarios, con los sindicalistas? A ver, A pesar de las informaciones de que, bueno, yo voy a hacer paro, yo voy a hacer tal cosa, o sea, que es una amenaza vedada para decir, bueno, sentémonos a negociar algo. pero escúchame, estaba el presidente en China, la CGT se acaba de unificar. ¿Qué le dice? No le vamos a abrir las paritarias. Me parece bien, que es un debate que hay que darlo, me parece, comprendo la posición del gobierno. Ahora se lo decís a la distancia, cuando por otro lado le está haciendo un paro a la CTA, por otro lado Claro. están siendo presionados. El sentido común lo que te dice, vení acá, sentate, llamalos, explicales, decirles, miren, creo que no va a ser necesario abrir paritarias porque vamos a un plan antiinflacionario grande. Entonces, cuidás a tu interlocutor para que pueda acompañarte. Ahora, si vos le decís desde afuera, como le dijo a Massa, anda a estudiar, le dicen a la CGT, no te vamos a abrir, pero ya lo tenés al otro día, con del problemas. otro lado. Por ese camino nos va a costar salir. Y es lo que nosotros vamos a aportar. Y además no lo decimos, lo hemos hecho. ¿Sabes el costo político que también pagó Sergio Massa para acompañar a Davos al presidente? Cuando dice, vos ya sos oficialista. Sí. Cada vez que lo acompañamos en una ley nos dicen, ustedes háganse cargo. No, hay una... Y después del otro lado los rechazan.
Entonces te digo, nosotros, ojo, somos oposición, queremos ganarle al gobierno, Es que no cabe está duda, perfecto. pero no vamos a discutir. Pero es una oposición sana, No vamos a discutir constructiva. elecciones ahora. No, queremos ganarle con una propuesta superadora, no apostando al fracaso. Gracias, de Mendiguren, por las aclaraciones. Y bueno, vemos que vamos en el mismo camino. O sea, todos pensamos que es necesario el pacto, es necesario sentarse a dialogar, porque venimos de una grieta muy profunda y además de mucho veneno entre partes. Entonces necesitamos que la sociedad aplaque y necesitamos que nos sentemos con un objetivo común, como decís vos. Sí. El objetivo común es Argentina. Y confianzas mutuas. Y sobre todo, por suerte, mira, en este tema a lo mejor me peleé con Cabrera, que vamos a hacer un debate en a dos voces, que ese me parece que es el camino. Por lo menos pusimos el tema, una agenda del tema que también le importa a la gente, que es cómo vamos a volver a generar empleo. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Una pausa y enseguida volvemos. Bueno, segundo bloque y vamos a estar hablando de economía en el idioma suyo y en el mío. Vamos a tratar de entender a Fausto Espotorno, economista de Orlando Ferreres, por supuesto. Así es. Fausto, vamos a hablar primero que nada de qué opinás con respecto a, punto uno, dólar. Un dólar que la expectativa era saco el cepo, explota, no explotó y ahora la preocupación es la inversa. ¿Qué pasa que no crece? Bueno, ¿qué le decimos a la gente? Le decimos dos cosas. Una, que hoy estimar dónde va a estar el dólar es muy difícil. Entonces, si usted quiere invertir, ¿vos querés invertir? Sí, bueno. Yo te diría, si querés comprar dólares, comprá si es que no sabés qué va a pasar o tenés muchas dudas. Pero para ganar plata no sé si es el dólar el lugar donde tenés que estar invertido, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. En definitiva, ¿fue el efecto de me gusta lo prohibido? En parte porque sí, viste que la gente en su momento era ambición de comprar dólares. En parte pasó el cepo, entrábamos con los zurdos, los arbolitos, todo el mundo. Y ahora es como que el dólar no es algo que le llame la atención al público en general. En parte es eso de me gusta lo prohibido, pero más importante es que nadie está ofertando dólares. Si vos ves la demanda de dólares, la gente que compraba dólares, en realidad no es que bajó la demanda de dólares, la gente sigue comprando una cantidad de dólares grande. En el segundo y tercer trimestre de este año, sobre todo en el primer trimestre de este año, aumentó la compra de dólares. No es que bajó. Lo que pasa es que del otro lado hay más gente que vende. Claro. Entonces, claro, ya especuló en su momento y en ese momento cambia. Pero además, si necesito plata, vendo los dólares. Total, se los puedo recomprar. Claro. Antes, necesito plata. No, los dólares no los venda, que después no los podemos comprar, no sabemos qué hacer, no sé, vender el televisor. Sí, correcto. ¿Está? Entonces, estaba restringido en una parte, entonces esto lo guardo. Se restringió. Hoy, como no la lo restringís, claro, no tenés una demanda tan absoluta porque lo cambio y después compro. Y hay oferta. Lo importante es esto: cuando vos prohibís algo, la demanda va a seguir estando. Lo que desaparece la oferta. Vos sabés que en la Segunda Guerra Mundial, en su momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quedaron divididos. ¿Te acordás que una parte de Europa, de Alemania lo controlaba Rusia, la otra parte la controlaba... Claro. La famosa división de Alemania. Exactamente. Bueno, en su momento los aliados decidieron, faltaban productos, entonces empezaron a poner productos, precios máximos, porque faltaban... Pasó un tiempo con precios máximos de productos, no aparecían los productos, nunca había una escasez, hasta que vino un ministro de Economía y dijo, no, ¿saben qué? Eliminemos los precios máximos, que el mercado determine los precios. Y aparecieron todos los productos que faltaban. Entonces, cuando vos ponés precios máximos o restringís el mercado, primero desaparece la oferta. Y cuando pusiste el cepo, desapareció la oferta de dólares.
Entonces, claro, la demanda que se necesitaba hacía que el dólar suba. Cuando abriste el cepo, bueno, empezó a aparecer la oferta de dólares de movida nomás. Acordate que se liquidaron dólares de la cosecha de todo lo que estaba acumulado Sí, claro, rápidamente. claro. Y eso te mantuvo el dólar tranquilo. Y ahora lo que pasa particularmente es que tenés el tema del blanqueo. Y el tema del blanqueo es una gran caja de Pandora en materia del mercado de dólares. Porque no sabés cuánto va a entrar por blanqueo. Ahí el mercado debe tener algo estimado, digamos, 20.000, 30.000 millones de dólares de ingresos de blanqueo de capitales. De eso, ¿cuánto entrará? No sé, 10.000, 15.000. Pero es medio caja de Pandora. Sí, Si sí. sale muy mal el blanqueo, bueno, el dólar va a Que ya subir. pasó. Que Claro. ya pasó. Que ya pasó, el dólar probablemente suba. Porque el mercado está diciendo, bueno, van a entrar tantos dólares por blanqueo. X, ponele el número que quieras. Y con eso estás estimando el valor del dólar. Ahora, si sale muy mal, el dólar va a subir. Y si sale muy bien, El dólar el va a dólar va a bajar. bajar. Hablando de subir y bajar, que es un tema que les interesa al ama de casa, al asalariado, salió el índice de agosto, Sí. de acuerdo al índice que sea, hay negativo o hay 0,2, y dice, me van a devolver plata, estoy ganando, ¿qué pasó? Obviamente una parte es la consecuencia de haber metido todo el tema servicios en juzgado, judicializado, con la Corte, y vamos todo para atrás. Claro. A la larga los servicios los vas a tener que pagar. Sí, a ver, el tema de que haya dado negativo o muy bajo es casi un efecto estadístico, es para discusión entre economistas y estadísticos de cómo hacíamos para meter el efecto de la Corte en un índice de precios. Claro. Y la solución fue esta, fue lo que se decidió de acuerdo a la metodología del INDEC. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es que el INDEC no podía modificar hacia atrás los precios. ¿Te acordás que el gobierno decidió en abril los precios? Claro. La Corte Suprema dijo, no, eso es nulo. O sea que, en teoría, vos deberías haber modificado desde abril. Pero el problema es que los índices de precios atan bonos. A partir de los índices de precios se ajusta el SER. El SER sirve para ajustar el valor de los bonos, sirve para ajustar ¿Son el pago de los bonos. rendimientos o ajustes? Ya está, y esos pagos se hicieron, ya los bonos cotizaron, entonces no podés modificar tan fácilmente hacia atrás el índice de precios. Entonces lo que se decidió hacer es seguir por los hechos económicos. En su momento el Energas sacó un cuadro tarifario, se aplicó ese cuadro tarifario. Y ahora sale un nuevo cuadro tarifario, se aplica este nuevo cuadro tarifario que surge de la decisión de la Corte Suprema. Claro, ese cuadro tarifario es mucho más bajo que el de abril y es por eso que la inflación da un dato negativo. Adicionalmente en agosto los precios fueron bastante buenos, el resultado de la inflación sacando el efecto de Sacando el efecto servicios. fue bastante bueno, se ve que viene bajando la inflación. Si sacás el efecto de los servicios, la inflación fue del 1%. Y ahí nos pregunta, ¿es porque yo no compro? ¿Es porque se planchó la economía y no hay consumo? ¿Es porque el empresario que se dio cuenta que se fue de mambo allá por octubre, noviembre y seguimos, empezó a decir, bueno, oferta, comprame ahora porque no vendo nada? Es todo Es eso un junto. combo. Es todo eso junto. No, pero en realidad no es que es un combo, no es que son diferentes cosas. Es todo lo claro. misma moneda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se frena la inflación? ¿Cómo haces para frenar la inflación? ¿Cómo haces para convencer al mercado? Depende con qué escuela, porque acá hablan de todo. No, el liberal, el monetarista. Mira, la inflación es un fenómeno monetario. Eso Exacto. no me cabe duda. Te lo van a querer discutir, no sé, acá en Argentina nada más. Sí, exacto. Pero por algo, todos los bancos centrales del mundo son los responsables de controlar la inflación. Sí, sí, obvio. Entonces, ¿por qué razón todo el mundo pone en el Banco Central el objetivo de bajar la inflación? Bueno, porque es un fenómeno que tiene que ver con lo que hace el Banco Central. ¿Y qué hace el Banco Central? Emitir dinero. Entonces, en realidad, la inflación es un fenómeno monetario. Y es por eso que todos los bancos centrales del mundo son los encargados de controlar la inflación. El Banco Central Europeo en Europa, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed en Estados Unidos, el Banco de México en México, el Banco de Brasil en Brasil. Entonces, es un fenómeno monetario. Ahora, ya es un fenómeno monetario. Bueno, ¿cómo hace el Banco Central para convencer a todos de que no suban los precios? Bueno, lo que le dicen, miren, señores, voy a emitir cierta cantidad de plata. Ese es todo el dinero que hay. Arréglense. Si usted quiere subir mucho los precios, van a necesitar más plata para pagar. La gente necesita más plata para pagar. Pero Es como una puja distributiva. empieza a haber una negociación más que una Claro. puja distributiva. Es realmente una negociación entre el consumidor y el productor.
Es muy simple. Si hay 10 productos en una economía y cada producto vale 10 pesos, necesito 100 pesos para hacer todas las transacciones necesarias para comprar esos productos. Ahora, si el Banco Central te dice, mira, solamente hay 90, algo tiene que bajar. O el precio de la cantidad. Inicialmente, por una cuestión de cómo se fijan los precios, en los mecanismos de transmisión, que es como decimos los economistas, el empresario va a querer decir, no, yo te vendo de 10 pesos, comprame. Porque no es que el empresario ve todo el panorama, ve lo suyo. Sí, ve lo suyo. Claro, cuando no vende, porque no hay suficiente plata, empieza a bajar el precio, ¿no? Y obviamente, en este tipo de políticas monetarias, inicialmente es un efecto recesivo. Inicialmente lo tenés. Y la verdad es que te van a decir, no, bueno, pero porque vos frenaste la inflación por recesión. Es que no hay muchas opciones. La verdad es que si uno quisiera ver esto, no hay muchas opciones que en el corto plazo tengan un efecto recesivo. Y es por eso que los países del mundo no quieren tener inflación. Claro, pero más en un país como el nuestro, que depende mucho del mercado interno, porque nosotros no tenemos un nivel de exportación abierto a vender mano de obra. No. Sino es todo primario. Entonces, obviamente, acá es más. En realidad, en todos los con un mercado chico. En todos los países del mundo pasa eso, pero es por eso que a los países no les gusta que aparezca la inflación. Claro. ¿Por qué te crees que apenas sube 2 puntitos la inflación, sale el presidente de la Reserva Federal y dice, no, yo voy a subir la tasa? Subo la tasa, bajo la tasa. Pero eso frena la economía, sí, pero no quiero que haya inflación. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por este momento de tener que en algún momento elegir entre el crecimiento y la inflación, ¿no? Ojo, es de corto plazo el efecto, porque vos sabés que la inflación mata el crecimiento. Claro. La inflación termina matando el crecimiento. Entonces lo que vos decís es, tenemos que tomar estas medidas que inicialmente son recesivas para poder crecer después. Y el crecimiento vendría, porque si no, hablando de todo este foro, por ejemplo, en mayores inversiones, mayores producción, mayor puesto de trabajo, y ahí empezamos a crecer. Exactamente. Y acá hay un punto que hay que tener en cuenta. Es verdad que por ahí Argentina hoy es difícil para el inversor, entonces hay que convencerlo un poquito. Pero también mucho. Pero también hay que tener en cuenta que Argentina viene de un proceso de inversión muy, muy malo. Sí. Entonces cualquier cosa es mejor. Ya con que Argentina se normalice, ya para el inversor está subinvertido en Argentina. Además, creo que Argentina, como en su momento tuvo ese viento de cola, que fueron los famosos commodities a $800, $900, hoy también tenemos el problema de la tasa internacional de rendimiento, que en algunos casos es negativa. Claro, es la clave de la Argentina que se ve. Exacto. Es la variable internacional clave a mirar en que nos años. Ayuda un montón. Exactamente. Así como fue los commodities en el pasado, la variable clave en los próximos años es la tasa de interés internacional. Porque la verdad es que, como decían antes, el tema económico quedó muy complicada. La economía argentina no entró en una crisis grande justamente porque los commodities bajaron, pero los precios son razonables y la tasa de interés internacional es muy, muy baja. Entonces, hoy le prestan a casi a cualquiera, digamos. Ahora, estas condiciones... y con tasas realmente que son bajas en lo histórico, aunque sean altas a nivel país. A nivel país. No, pero ojo, a nivel país. Es verdad, Bolivia hoy coloca una tasa mucho más baja que Argentina. Sí. Pero ojo, que si vamos a los 90, la tasa que estaba pagando hoy Argentina hubiera sido muy baja en los 90. Claro. Porque la tasa de la Fed era del 5%, del 4%. Entonces, claro, hoy colocas al 5, 6, nos parece altísimo porque Estados Unidos por lo que coloca al 1. está pasando a nivel internacional, obviamente. Pero, por ejemplo, si hubieras tenido las tasas de interés internacionales que teníamos en los 90, esta economía ya hubiera estado en crisis. Una crisis grande, ¿no? Claro. Y si hubiéramos tenido los precios de los commodities que teníamos en los 90, esta economía ya hubiera estado en una crisis grande. Argentina entró en crisis con estas variables internacionales mucho peores en el pasado. Lo que pasa es que como estas condiciones hoy persisten, Argentina tiene espacio para ir resolviendo los problemas. ¿Por qué voy a esto? Porque tenemos un límite. Vamos a tener un límite en el futuro, en algún momento en el futuro. Un límite temporal. Un límite temporal. Esta tasa de interés no va a ser así infinitamente en el tiempo. En algún momento el mundo desarrollado va a empezar a crecer de nuevo y en algún momento van a querer subir las tasas de interés. Entonces hay una carrera contra el tiempo. Claro, y sí, lógico. De ordenar la economía argentina antes de que pase eso. Yo creo que tenemos tiempo, o sea, no es que estamos apuradísimos, porque el mundo todavía le falta para arrancar. Pero hay que tener en cuenta que hay que ordenar la economía antes de que pase esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la economía argentina los políticos se han enamorado de sus programas que realmente dependían de
un buen escenario internacional. Entonces, así como los Kirchner se enamoraron de su programa, cuando en realidad todo dependía de que la soja estuviera en $600 la tonelada, así como Menem se enamoró de un programa de la convertibilidad del 1 a 1, cuando en realidad todo dependía de que mantuviera las cuentas fiscales ordenadas, y no lo hizo y terminó mal. Bueno, acá pasó lo mismo. Acá probablemente yo creo que Argentina recupere, el año que viene va a crecer. Creo que el número que tiene el presupuesto, 3,5% de crecimiento, es completamente racional. ¿Y el de inflación? La inflación también. También. Yo creo que es un poquito más alta, pero es tan el orden. 15 o 17 van, digamos. Nosotros estamos esperando 20 el año que viene. Está bien, pero digamos 17, que no es una disparidad tan grande. No es una como disparidad tan grande, ¿no? Ahora, eso va a pasar, pero hay que empezar a corregir el déficit fiscal. Hay que corregir el déficit fiscal. Que ya están planteando que va a ser muy difícil el año que viene hacer algún cambio. Sí, yo creo que el año que viene el déficit fiscal va a bajar por algo más de tarifas, sí, y por crecimiento económico. Claro. Eso van a ser los dos drivers de reducción del déficit fiscal. Claro. Es más, creo que eso va a ser en todo el gobierno de Macri, los drivers de reducción del déficit fiscal. Futuro. Crecimiento, sin crecimiento no. Claro que si el déficit fiscal empieza a bajar, el financiamiento va a seguir fluyendo y vas a tener una economía relativamente creciendo en los próximos años. Ahora, no hay que enamorarse del financiamiento internacional. ¿Está? Ya la vivimos. Ahora, si vos me decís... Creo que ya escribimos todos los libros. Ya lo escribimos todos. Sí, en realidad, si vos mirás la historia económica argentina, vivimos siempre en déficit fiscal, con lo cual siempre nos faltó plata para financiar el tesoro, y entonces la cubrimos o con deuda o con inflación. Y una palabra permanente, emergencia. Emergencia. Y los gobiernos siempre asumieron, no pensando en el desarrollo económico, sino en cómo resolver el lío que me dejó el gobierno anterior, ¿no? Entonces así sube Menem con un plan de estabilización que lo ordena, pero después cuando llega el momento de decir, bueno, pensemos adelante, no había plan. El plan era la estabilización, porque para eso subimos. Sube Kirchner para ordenar la economía después del 2002, lo ordena y después no hay plan de desarrollo. Volvemos a lo mismo. No hay, el único plan que había era uno de estabilización. Y ahora Macri sube también con un plan de estabilización. Todo esto que se está viendo. Lo que pasa es que no se está planteando un futuro negro, porque digo, si no tenemos plan, vamos a estabilizar. Está bien, pero después ¿a dónde vamos? Bueno, espero que esta vez... Espero que tengamos plan. Espero que esta vez tengamos un plan de desarrollo. O que por lo menos haya quien lo esté pergeñando para que lo tengan. A ver, yo creo que una de las cosas que este gobierno ha pensado, o por lo menos ha hablado mucho de ese tema, ¿no? De pensar en el futuro, de la infraestructura. Sí. O sea que creo que, pienso que tiene más pensado un plan de desarrollo que un plan de estabilización realmente. Sí, puede ser. Porque el plan de normalización que están planteando es básicamente... no gastemos de más, no aumentemos el gasto, mantengámoslo estable, planchémoslo, bajemos los subsidios en lo que haya que bajar y que el crecimiento nos ayude con la recaudación. Gracias, Fausto, por haber venido a Economía Ahora. Clarísimo el tema y esperemos que el plan surja y esperemos que lo podamos cumplir. Exactamente. Para no terminar en todos los ejemplos que nos diste vos. Exactamente. Yo creo que, pero Argentina viene un fallido atrás de otro. No, claro. No lo estoy diciendo de maldad, digo, Argentina. Es la economía argentina viene un fallido atrás de otro. Para salir de ese fallido, en algún momento tenemos que decir, ordenar, sí, la economía, y después, una vez que lo tengamos ordenada, pensar en algo a largo plazo, ¿no? Exacto. Gracias. Una pausa, vendemos y venimos con el doctor Peña a hablar de impuestos. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, estamos hablando del bloque de Repar, por lo tanto tenemos ya algo novedoso, la auditoría y su aplicación en Argentina, con todos los pasos
que tenemos que hacer dentro de una auditoría, los controles internos, los controles externos, todos los elementos que tiene que usted hacer en una auditoría aquí en Argentina, Roberto Alario. Y por otro lado, Flavio Mantován, mi primer balance, nos trae en los comienzos para el recién recibido cómo hacer plan de cuentas, papeles de trabajo, rubros, las tareas del cierre, los ajustes, ejemplos armados de estados contables, aprobación, actas, memorias, resoluciones sociales y por supuesto tiene la actualización online de RPAR. Esta es la segunda edición de mi primer balance para los recién recibidos. Doctor Peña, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo Doctor Olivera, muy bien. Debe ser bueno por el apellido. Es un golazo. Es un golazo. Exacto. Se nota que somos del mismo lugar. Bueno, coménteme, ¿hubo algún cambiecito en algunas leyes a futuro bueno, malo, mediocre? No, hubo la utilización de una forma subrepticia. Y esto lo digo porque tiene que haber sido así. ¿Quién escuchó hablar sobre alguna modificación del impuesto a las ganancias en esta ley ómnibus del blanqueo? Digo que, vean, porque estaba el sinceramiento fiscal, sí, la moratoria, sí, y la reparación histórica de los sí, jubilados y pensionados. Sí. No lo digo yo, lo he leído de un politólogo, no de un economista, de un politólogo. La mejor manera de hacer pasar un elefante es meterlo dentro de los elefantes. 100 elefantes y uno no sabe si pasó o no pasó. Y bueno, en estas leyes que son bastante complejas, dilatadas, con tantos puntos, aparece un punto que se contradice un poco con lo que fue los principales puntos programáticos, yo creo, de todos los partidos en estas últimas elecciones. Por supuesto, lo involucro también a nuestro actual gobierno nacional, ¿no? Cambiemos. Nadie se fijó, claro, cuando la ley es muy larga, es casi 100 artículos, hay un artículo 75 que deroga el artículo 90 de la ley de ganancias. Y con ello, los dividendos de los accionistas, sí, que generalmente no tienen ninguna acción ejecutiva, son simplemente tenedores de ¿cómo se llama? Capitales sociales. Capital social, tienen acciones, accionarios. Sí. Y estaban grabadas. Sí. Esta ley las desgrabó. Nadie habla de ese tema. Yo lo encuentro en un artículo del diario La Nación. El impuesto, claro, a los dividendos. A los dividendos. ¿Sí? Por eso la palabra dividendo no aparece en todo el temario de la ley. Y esto se contradice con el principio de equidad fiscal, de equidad, de justicia, y hace creer de por qué tanta demora que hubo en resolver el problema de los trabajadores, los empleados, la relación de dependencia, la cuarta categoría, las famosas mínimo no imponible, las escalas. Tanto se ha tardado en solucionar eso. Y nomás, metido ahí adentro, salió la exención a los dividendos, que entre paréntesis... o sea, en realidad seguimos desgravando a todo lo que la renta timba, financiera. a todo lo que timba. Es que eso era lo más importante en materia cuantitativa de la renta financiera. ¿Cuántas veces sentimos hablar a todos los partidos que había que grabar la renta financiera? Y el juego. No, eso era muy importante. Algunos autores hablan sobre que habría una doble imposición, porque la paga por las ganancias paga la sociedad, sí, y luego entonces los accionistas tendrían que pagar por los dividendos. Bueno, son dos cosas distintas. Una es una persona jurídica, las otras son personas físicas. Segundo, se supone que la empresa, para poder tener ganancias, tiene un accionar. Hay una actividad
que resulta, digamos, hecha por gente que transpira. Eso Claro. lo dice la jurisprudencia estadounidense, que transpira. Mientras que el otro es de la gente que no transpira, que gracias a Dios ha tenido la suerte de tener un capital, invirtió en acciones, y lo único que le queda es el ocio. El ocio, digamos, que puede ser cultural, Sí, claro. utilizarlo, digamos, el tiempo para gozar de la vida con un bienestar sin pagar impuestos. Evidentemente, el haberlo incorporado. Bueno, pero lo asimila al que tiene 7 millones de dólares en un banco. Exactamente. O 7 millones de pesos. No, si o 7 tiene- millones de claro, euros. Claro, porque las imposiciones financieras, o sea, los plazos fijos, están desgravados. Obvio. Y quien se metió, compró las acciones o heredó las acciones, y en este momento están dando arrojan superávit y reparte dividendos. Bueno, hay una cuestión. Tuvo una alternativa. Algunos Cavallo hubo dos interrupciones, Menem y Cavallo, no sé en qué, en las cuales también se lo restituyó. Pero en este momento, así, sin que nadie hable de eso, sin que nadie, no se ha hablado nada. ¿No? Yo no he leído ningún comentario. Y vuelvo a decir, me llama la atención que este esquema, muy bien desarrollado, en el diario La Nación, un politólogo, con el cual no fuimos compañeros de la misma división, pero fuimos compañeros del Nacional Buenos Aires, hace años, Algunos, sí. que fue un 10 absoluto durante toda la carrera, y que es muy conocido, y que en algún momento trabajó con el kirchnerismo, y bueno, debió haberlo advertido antes y renunció. José Num. Sí, sí. Es politólogo y conoce buen mucho columnista. de filosofía y demás. O sea, esto me ha llamado la atención porque si resulta de que se va a grabar todos iguales, principio de igualdad, de equidad y justicia, pagan todos, somos todos iguales. No, los jueces No somos igual, claro. porque vamos a empezar. Si sos accionista, no. A partir Si del sos momento. juez, no. Claro, todos los que están ahora siguen. Cuando venga una nueva camada de jueces y no haya ninguno de estos, porque si no, no puede ser, un juez paga y el otro no paga. Entonces, a partir de ese momento. Pero algún día va a haber que hacer el corte. O sea, Argentina tenemos que hacer un corte y decir, bueno, está bien. Total, cedimos tantos años. Claro. Bueno, empecemos a que paguen. Claro, algún día se van. El problema es el siguiente, el día del corte se hace cada vez más largo. ¿Por qué? Porque claro. ahora tenemos dentro de todo un juez, ojo, con todo el respeto y con toda la consideración jurídica que corresponde, Rosati, que es una persona de tener 32, 33, 35 años, más no tiene, con todos los méritos que tiene, ¿no? El nuevo integrante de la Corte. El nuevo, y Rosenkrantz, que debe estar frisando los 45, 50 años. Son jóvenes al lado de lo que están dentro de la Corte. Hay que pensar de que hasta que no desaparezca ninguno de los que están ahora con el beneficio, habría que haberlo hecho antes, digamos. Claro, habría que haberlo hecho antes. Antes del nombramiento, porque ya los de la Corte estarían todos próximos a retirarse. Y segundo, me llama la atención tanto alboroto justificable realizado por todos los que se encuentran en la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Tanto que se ha hablado, tanto que se ha disertado en reuniones paritarias. Paros paritarias. Y resulta que aparece metida. Y nadie se percató. Nadie se percató. Bueno, y no un tributarista. No es un tributarista. Claro, vos fíjate que un politólogo ha logrado. Lo mete con dos palabritas nada más. Sí, está bien, pero claro, es que te abre a vos a que hurgues en la ley y darte cuenta de que en dos palabritas sacaron a los que pagaban. Un atajo. Claro. Derógase el artículo claro, 90 de la ley. En la zona gris. Una ley que yo no recuerdo el nombre, de la ley
que lo había colocado, derogación. 2628, ¿de la de ganancias? Sí, pero no, porque después se dejó sin efecto y luego se repuso, por eso la otra importa, ley. bueno, no importa. Pero viene a ser No garpe pero más. nadie empieza a decir, che, a ver, busquemos en el digesto A ver la qué ley es. esta, y pasó. Y desde ese momento están desgravados. Es una injusticia, digamos, que no sé si tiene arreglo o no tiene arreglo, pero de cualquier manera va en contra de los principios. De los principios. De los principios del derecho tributario. ¿Qué tiene ahí, Ah, doctor? bueno, acá tengo algo muy importante que, lamentablemente, en la época que hubo los programas que yo tuve el problema de salud, si no tendría que haberlo comentado mucho antes, entonces, es un trabajo realizado por la FIP y especialmente respecto de la DGI, en una videoconferencia en el salón, el auditorio, sí, con la presencia de todos los jefes locales, pero al ser por videoconferencia tomaron conocimiento de todo esto, toda la gente, todas las oficinas regionales o agencias del interior del país. Y que muestra, como su título lo dice, situación actual de la DGI y acciones a futuro. Y cuando comienza, no lo vamos a leer todo, es demasiado, ¿eh? ¿De dónde salimos? ¿Y qué es lo que... De dónde salimos es tremendo, ¿no? Porque... No, claro, claro. Está todo, qué sé yo, es un prontuario todo esto. Y entonces, arriba un punto muy importante que es con qué contamos. Y salimos de un momento en el cual no podemos desarrollar toda la actividad con la cual veníamos preparados, porque nos vemos atascados con todos los problemas de auditorías fiscales de todos los ilícitos cometidos por la anterior gestión a cargo de Echegaray. Todos los días aparece uno nuevo. Vuelvo a decir, deberán declararlo en su declaración la figura del acopiador, porque son acopiadores, claro, de denuncias, de procesos y ahora de llamados ad indagatoria. Cuando se llama indagatoria, como abogado lo digo, cuando se llama indagatoria, y sobre todo sabemos la calidad de cada uno de los jueces, cuando se llama indagatoria, es porque ya el juez sabe al 100% que termina procesado. Y con un cúmulo de procesos, los caminos se tornan bastante complicados. Ahora, lo importante es lo siguiente, en última instancia, volver a ser lo que fue la DGI, volver a ser lo que fue, lo que yo he vivido. Claro. Un ejemplo que desparramaba su actuación ante las direcciones de impuestos de todos lados y que en este momento debe superar toda esta etapa y le cuesta poner en marcha, aunque lo hacen, poner en marcha. Pero también la está, dinámica. O sea, también está en ese trabajo cómo proyecta a futuro mejorar todo. Todo, proyecta todo. Es un trabajo completo que sinceramente yo me enorgullece por la camiseta que uno ha tenido durante 40 años, ver dónde están todos los puntos relevantes y la verdad, nada de todo esto es irrelevante. ¿Recuerda cuándo se hizo esa conferencia? Sí, estaba enfermo yo, el 30 de junio. Bueno, acá hay una casualidad, porque fíjese que yo tengo un artículo de La Nación del 1 de septiembre, donde está enumerándose prácticamente de dónde va la FIP y hacia dónde, bueno, con consecuencias, con un error de ortografía en cuanto a BEPS, que lo pone con B larga, escrito o firmado por el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero será un comentario, digamos, elogioso sobre este trabajo que lo merece. Para nada. Yo diría que es un buen tema para charlar en el próximo programa porque se nos fue el tiempo, pero esto no es una consecuencia de ese trabajo, sino me parece que es una copia. Pero un segundito. Sí, cómo no. Y está firmado. Está firmado por el señor Humberto Bertaza. Publicado en La Nación. Exactamente. Firmado por el doctor Humberto Bertaza, presidente del Consejo. Querría una fotocopia. ¿Cómo no? Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que indudablemente
y lo vamos a seguir charlando, no dice de la fuente que lo sacó. Esto es casi un fraude. Hay que ver la fecha de publicación, ¿no? 1 de septiembre. Ah, entonces fue 2 meses Ni posterior. hablar. Para todos ustedes, una primicia que estamos descubriendo con el doctor Peña, lo vamos a seguir charlando, y capaz que citemos al doctor Bertaza que nos aclare cómo da casualidad que esto es casi igual a esto. Gracias, buena semana para todos, nos vemos en 7 días por el mismo canal, a la misma hora, con las mismas ideas.